Propiedades de inversión. Propiedades de inversión es un concepto introducido por la NIF en Colombia. Antes de la NIF no hablábamos aquí de propiedades de inversión. Así que pues es una nueva categoría en lo que tiene que ver con los estados financieros de las pymes en Colombia. ¿Ok? Bueno, esta sección, primero que todo, ¿cuál es el alcance de la sección? Se aplicará la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios, y aquí vamos a tener de una vez la definición de propiedades de inversión. Son terrenos y edificios que cumplen con la definición de propiedad de inversión del párrafo 16.2. El párrafo 16.2 nos va a decir que son terrenos y edificios que se mantienen para obtener de ellos plusvalías, rentas o ambos. Es decir, que se tienen para valorizar o que se tienen para alquilar. Propiedad de inversión, solamente terrenos y edificaciones. Si usted tiene otro tipo de activos que los mantiene para valorizar o para alquilar, por ejemplo obras de arte que las compra y espera que se valorizan, joyas, de pronto las compra y espera que se valoricen, o maquinarias para alquilar, esas no son propiedades de inversión. Carros de alquiler, esos no son propiedades de inversión, porque las propiedades de inversión son solamente terrenos y edificios. Hace muchos años esta norma o esta sección se llamaba propiedades inmobiliarias. La verdad no conozco la historia de por qué le cambiaron el nombre y ahora las llaman propiedades de inversión, pero son solamente terrenos y edificaciones. También ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo. Véase párrafo 16.3, que se tratan como si fueran propiedades de inversión. Este es un tema bien especial. Ciertas propiedades mantenidas por arrendatarios en arrendamientos operativos se pueden tratar como propiedades de inversión. Este es un caso, este es el típico caso del que nunca nadie habla y del que nadie pregunta. Cuando yo doy clases en diplomados, como en los diplomados hay muy poquito tiempo, yo digo, ay, ojalá nadie vaya a preguntar por eso que dice el párrafo 16.1, porque si no ahí se nos va todo el diplomado hablando de ese caso. Pero aquí en el conversatorio sí lo vamos a tratar, porque aquí estudiamos la NIF en profundidad. ¿Listo? Entonces, por fin los que han hecho 5 diplomados, por fin van a saber a qué se refiere esto, para que llamen a sus profesores del diplomado y le digan, oye, profe, tú no me enseñaste eso en el diplomado. Mentiras, no vayan a hacer eso. Yo soy profesor de diplomado y sé lo que es. Para este tema le dan a uno como 1 hora y media. Imagínense todo esto en 1 hora y media. Bien, solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. Yo creo que aquí me voy a pasar a la norma 2015. Creo que hay un cambiecillo en la redacción. Por aquí busquemos esta, que es la 2015, y voy a abrir un material que se llama los amendments. Esta. Pero en español, porque me sale en inglés. Esto no, vamos a buscarla en español. Corregida. Oiga, yo que hice las enmiendas a Spanish Standard. Modificaciones a la NIF para pymes, y voy a mirar un resumencito a ver si en la sección 16
16.10. Pero solamente un cambio pequeñito. Entonces listo, no nos afecta eso. Por aquí. Solamente la información a revelar. Ole, otra vez el perrito, no le digo. Va a tocar hacer una recolecta para darle comida a ese perrito. Yo creo que el perrito nos está sobornando. Si no le damos comida no nos deja tener clases. Listo, la sección 16 no tuvo variación significativa en el 2015, entonces podemos trabajar con este material que es el del 2009. Ok. Bueno, entonces, ojo, solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades planta y equipo utilizando el modelo del costo, depreciación, deterioro de la sección 17 y quedarán dentro del alcance de la sección 17 a menos que pase a estar disponible una medida fiable de valor razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. Listo, entonces ojo colegas, las propiedades de inversión son terrenos y edificios que se mantienen con el propósito de obtener rentas, plusvalías o ambas, pero además el párrafo 16.1 le añade un requerimiento para que puedan estar en el alcance de la sección 16 y es que su valor razonable se pueda medir de forma fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado. El costo de esfuerzo desproporcionado, ¿qué es? Que el costo de obtener la información no recompensa a los usuarios de esa información, no les genera unos beneficios a esos usuarios de la información. Entonces, no necesariamente el costo tiene que ver con cuánto me cuesta hacer los avalúos, no necesariamente, sino más bien con la falta de fiabilidad que puedan tener los avalúos para ciertos tipos de activos. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, muchos locales comerciales están siendo desocupados por los arrendatarios, ya sea con indemnización o sin ella. Muchos propietarios, muchos dueños de negocios están diciendo, oiga, yo no puedo seguir pagando el arriendo, ese arriendo, mi negocio está cerrado, el confinamiento ha hecho que no podamos trabajar, entonces más bien le entrego, desocupan el inmueble. Y yo les hago esta pregunta, ¿será que un local desocupado, donde antes funcionaba un restaurante que cerró por la pandemia, ¿será que se alquila fácil en estos tiempos? ¿Será que los locales que hay desocupados ya en muchos centros comerciales, ¿será que por estos tiempos se alquilan fácilmente? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Mire que es un tema de la actualidad económica nacional y nosotros como contadores a la hora de preparar información financiera, pues puede que no seamos expertos en todo, pero por lo menos debemos estar enterados y en algunos casos consultar a los expertos. Entonces, es posible que esos locales que antes rentaban muchísimo dinero vayan a estar mucho tiempo vacantes o sin renta. Y el valor razonable de ese tipo de edificaciones generalmente depende de la renta que puedan producir de manera mensual. Entonces, una disminución en los ingresos o en las rentas que generan esos bienes genera también una situación de disminución en el valor razonable de ellos. Dicen por aquí, difícil de arrendarlos, no se arrendan fácilmente, pero se siguen valorizando, ¿sí? Esa también es otra pregunta que nos hacemos los que trabajamos en el sector inmobiliario. ¿Qué va a pasar con el precio de los bienes? ¿Será que los inmuebles van a bajar de precio? ¿Será que se van a mantener o será que van a subir? Y en el tema comercial hay mucha incertidumbre, porque los inmuebles comerciales son muy sensibles a este tipo de situaciones. Entonces, esto va a generar por los próximos periodos mucha incertidumbre en el mercado y eso genera un alto riesgo de sobrevaloración.
Si usted tiene un local y usted contrata a un perito, el perito de pronto diga, sí, ese local vale 1.000 millones de pesos, pero ahora consiga quien le dé 1.000 millones de pesos por él, seguramente no consigue quien se los dé. Entonces nos toca estar muy pendientes a esas incertidumbres, porque esas incertidumbres pueden hacer que las valoraciones dejen de ser fiables, y si las valoraciones dejan de ser fiables, pues entonces ya no las podemos utilizar y nos toca irnos por un modelo de costo de depreciación deterioro. ¿Ok? O sea que la partida de propiedad de inversión es una partida muy sensible a este tema del confinamiento por el coronavirus. Bien. Si el valor razonable no se puede medir fiablemente sin costo de esfuerzo desproporcionado, básicamente esos activos los trasladamos a la sección 17 o los llevamos como elemento de propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Hasta que pase a estar disponible nuevamente una medida fiable de ese valor razonable. Por ejemplo, pasó la pandemia, pasaron 6 meses, pasaron un año, se reactivó el comercio y ya los locales están otra vez comprando y vendiendo, arrendándose, entonces vuelve a ser fiable el valor razonable. ¿Listo? A ver, les hago una pregunta. ¿Será que el valor razonable es lo que diga el perito evaluador? ¿Ustedes qué opinan? ¿Usted le cree ciegamente a lo que diga un perito evaluador, así a ojos cerrados? Usted dice, sí, eso es lo que dice el perito y ya. ¿Qué dirá la norma sobre eso? Entonces Gabriel dice, para la contabilidad, sí. ¿Será que el valor razonable es lo que diga el perito? Entonces, bueno, igual no hemos revisado lo que tiene que ver con la definición del valor razonable. Yo creo que sería útil ir un momentico aquí a la norma y que revisemos dónde está el valor razonable. 11. 11 ¿qué? Por aquí esto es deterioro. Más adelante, medición, reversión, valor 11.27. Cualquier referencia al valor razonable que esté en cualquier sección de la NIF para pymes, tenemos que revisarla de acuerdo con el párrafo 11.27 y siguientes de la misma norma. Esta sección 11 es la de instrumentos financieros, pero esa es la sección donde se define el valor razonable. Entonces, el valor razonable, cuando tengamos que hacer uso del valor razonable, la norma nos dice que tenemos que utilizar la jerarquía o la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable. Fíjense que aquí hay un tema muy interesante. El valor razonable es una estimación. Es una estimación que debe hacer la compañía basado en información que puede ser interna o externa, claro que sí. Pero en últimas, el valor razonable no es el que diga el perito. El valor razonable lo estima la propia administración, en muchos casos basado en conceptos de un externo. Entonces, fijémonos en lo siguiente. La mejor estimación del valor razonable o la mejor evidencia para estimar un valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico o para un activo similar. ¿Ok? Entonces aquí vienen estos dos términos, activo idéntico o activo similar, y hablan del mercado activo. Entonces, este literal A solamente lo cumplen los instrumentos financieros que cotizan en bolsa, como las acciones, los bonos y cualquier otro instrumento que cotice en bolsa. ¿Por qué? Si yo tengo unas acciones de Tesla, esas acciones de Tesla tienen, yo soy dueño de unas acciones, pero hay muchas otras personas que son dueños de otras acciones, y las acciones mías son idénticas a las acciones de los otros. Por eso se llaman activos idénticos. ¿Listo? Cuando hablamos de activo similar, es porque no son exactamente iguales. Por ejemplo, los bonos, yo puedo comparar mis bonos con otros bonos,
pero que sean similares en temas de tasa de interés, en temas de riesgo del emisor, en temas de plazos, en temas de en qué economía está el emisor. Esos son activos similares. Acciones son activos idénticos. ¿Y un mercado activo qué es? Si ustedes se fijan, mercado activo está en negrilla, quiere decir que tiene una definición en el glosario de la NIF, y básicamente lo que me dice la definición es que el mercado activo es un mercado donde hay muchos compradores, muchos vendedores, los productos son uniformes y los precios están disponibles al público. Yo tengo que estar seguro de que el elemento que yo quiero medir tiene un mercado activo. Si no tiene un mercado activo, va a ser muy difícil medirlo. Entonces, en el caso de las propiedades de inversión, las propiedades de inversión no tienen un precio cotizado. O sea, no hay una bolsa de propiedades de inversión, como si hay una bolsa de valores de instrumentos financieros. O sea que el literal A no me sirve para la sección 16. El literal B, que dice: cuando no estén disponibles precios cotizados, el precio de un acuerdo de venta vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico o similar en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, proporciona evidencia del valor razonable. Entonces, aquí ya empieza a tener forma o empieza a tener cabida esto dentro de la sección 16. Si yo tengo una bodega de 100 metros cuadrados en la zona industrial tal o en la zona franca del Pacífico, es una bodega de doble altura construida con X materiales, entonces yo puedo buscar otras bodegas que hayan sido negociadas previamente, o puedo buscar otras que también estén en venta y puedo encontrar un precio promedio del metro cuadrado de esas bodegas para poder saber cuánto vale la mía. Seguramente la mía no es exactamente igual a las otras, pero comparte algunas características como la ubicación, como el área, como las zonas comunes, las zonas de acceso, los servicios públicos, que permitan comparar entre mi activo y los demás activos. ¿Okay? Pero en todo caso, los valores razonables de bienes inmuebles también están sujetos a especulación y también están sujetos a incertidumbre. Y esto pues siempre nos lleva como a un dilema, y es que el vendedor siempre cree que su inmueble vale más, el comprador siempre quiere ofrecer menos por el inmueble. ¿Listo? Y por ejemplo, si usted necesita vender el inmueble y usted llama a un especialista inmobiliario y usted dice: no, mi inmueble vale 500 millones, él le puede ofrecer 300 o 350, pero seguramente ese mismo que le ofrece a usted 350, si estuviera vendiendo un bien igual, pues estaría pidiendo 500 o 600. Eso siempre va a ocurrir en todos los mercados. Entonces, el mercado inmobiliario no es ajeno a eso. Y aunque digamos que en términos generales casi siempre los bienes inmuebles se valorizan, también hay situaciones donde los inmuebles se desvalorizan. Y esas situaciones son muy comunes, donde usted, por ejemplo, compra un inmueble por 200 millones y luego cuando lo va a vender no aparece nadie interesado y lo único que le ofrecen es 100 o le ofrecen 80. Eso puede ocurrir. He visto casos, por ejemplo aquí en Cali hay un caso del centro comercial Río Cauca. Es un centro comercial que construyeron en un estrato bajo, en la zona de Cepaz y Compartir. Ese centro comercial yo creo que tiene más de 15 años de haber sido construido, y al sol de hoy tiene locales que nunca fueron alquilados. Entonces la gente que compró esos locales hace 15 años los compró a 7, 8 millones de pesos, pensando en una gran valorización, pensando en rentas por arrendamiento, pero hoy 15 años después lo que tienen es un bien prácticamente muerto, que no genera nada, que no se puede alquilar, que nadie da un peso por él, y es un centro comercial que nunca surgió. ¿Okay? Y eso es muy común. Aquí en Cali hay muchos casos como ese, edificios que llevan 10, 15 años
y que nunca realmente florecieron, entonces lo que hacen es desvalorizar, y justo al lado de esos otros que sí funcionan y se valorizan mucho. Entonces este tema del valor razonable empieza a tener mucha incertidumbre, y nosotros no podemos decir simplemente que lo que diga el perito, eso es el valor razonable. ¿Por qué? Porque es que lo que dice el perito es una opinión de él, que está basada sí, en unas metodologías que él utiliza. Pero si usted le dice al perito, oiga, consígame un cliente que me dé esa plata, el perito le va a decir, no, yo no respondo por eso. Porque una cosa es valorar algo y otra cosa es encontrar que el mercado me lo dé. ¿Listo? Entonces, nosotros como contadores tenemos que empezar a ser muy críticos con la forma como la entidad está estimando los valores razonables, porque el valor razonable no puede ser simplemente que el perito dijo que eso vale tanto y ya. Fíjese que hay una compañía que es dueña de un predio en la vía entre Cartago y Pereira. Es un predio que queda sobre la autopista, y ese predio lo compraron, creo que lo compraron como en 340 millones de pesos, y en este momento están que no saben qué hacer con eso, porque allí iban a hacer un proyecto y en últimas no obtuvieron la licencia y están tratando de venderlo. Hicieron un avalúo y el perito dijo que ese predio tenía un valor de 600 millones de pesos, pero la verdad es que no aparece nadie que les ofrezca ni siquiera 300. Entonces todo esto nos lleva a pensar, ¿realmente lo que diga el perito, esa es la verdad? ¿Será que si yo traigo 5 peritos y los pongo a hacer un avalúo, me dan valores iguales? Y entonces ahí vamos a encontrar siempre las incertidumbres en el valor razonable de bienes inmuebles. En algunos casos son muy acertados, pero en otros no. Yo he hecho algunos negocios importantes con bienes inmuebles, y en el primero, por ejemplo, de una propiedad que compramos, se estaba negociando por 170 millones de pesos, y el avalúo salió por 250, y eso que me parece que salió bajo. Entonces fíjese que pudimos negociar por un precio muy por debajo a lo que decía el avalúo. En otro negocio que hicimos, se negoció un predio por unos 230 y el avalúo salió por 180. Entonces siempre yo he sido testigo de eso, de cómo los negocios se hacen a un valor, pero los avalúos comerciales como que no le atinan específicamente a esos valores. Entonces en esta sección vamos a estar hablando del valor razonable. Vamos a mirar entonces cómo se contabiliza esto, pero más allá de cómo se contabiliza es que tenemos que ponerle un ojo muy crítico a ese valor razonable, pensando en que los activos no se deben sobrevalorar. Si usted tiene indicios de que están tratando de sobrevalorar el activo, usted como contador público tiene que decir, ojo, yo no le certifico esos estados financieros si ese valor razonable no es ajustado. ¿Ok? Muy bien. Por aquí. Algunos piensan erróneamente que las propiedades de inversión solo aparecen en estados financieros de entidades que poseen propiedades de inversión. Sin embargo, muchas entidades cuyo negocio principal no es el de una entidad dedicada a invertir en propiedades, como fabricantes, vendedores al por menor, también cuentan con propiedades para arrendar a terceros y obtener plusvalías. Es una forma muy común de invertir excedentes, son las edificaciones. Dice Nuris, si una entidad que posee un bien inmueble y se le ha sugerido a la gerencia hacer un avalúo a fin de registrar su valor razonable y no lo hacen, ¿esto amerita revelarse? Bueno, el tema es que con los bienes que no son propiedad de inversión, por ejemplo, la oficina donde la empresa funciona, o la bodega donde mantiene los inventarios, o los locales donde hace las ventas, esos bienes son propiedad, planta y equipo en lugar de propiedad de inversión. La norma permite, y eso lo vamos a ver después de esta sección, en la sección 17, permite que la entidad mida las propiedades, planta y equipo por una de las dos metodologías, el valor revaluado o el método del costo de depreciación deterioro. Si la entidad ha elegido el modelo del costo de depreciación deterioro, pues no está obligada a mostrar un valor razonable. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo afecta esto a los estados financieros de la entidad y cómo afecta esto ante terceros? Realmente es muy poco probable que mantener esos inmuebles al costo genere una afectación a los usuarios de la información financiera, a menos que los usuarios realmente se vean afectados, por ejemplo, porque reciban menos dividendos, o porque la compañía esté malversando recursos. Bien, pero en casi todos los casos y más en las compañías familiares y eso, pues no hay forma de obligar a nadie a que tenga que medir el valor razonable, más cuando la norma le dice usted puede elegir entre valor revaluado y costo. Ahora, si la propiedad es una propiedad que se mantiene para obtener plusvalías o rentas o ambas, se tiene que clasificar como propiedad de inversión y medirse al valor razonable, siempre y cuando ese valor razonable se pueda medir de manera fiable, sin costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces la pregunta que le haría a la colega Nuris es si ese inmueble que lo tienen para rentar, para valorizarse, o si lo tienen ocupado por el dueño en su operación. Esa pregunta deberá resolverla para ver entonces qué curso de acción tomar con la propiedad. ¿Ok? Bueno, entonces cualquiera puede tener propiedades de inversión. Simplemente tengo bienes inmuebles, terrenos o edificios, y los tengo para valorizarse, o los tengo para obtener rentas, o para ambas cosas. Una entidad no ha hecho una elección de política contable, sino que la contabilización de la propiedad de inversión depende de las circunstancias. O sea que mis políticas contables deben quedar, en ese punto sí deben quedar abiertas en el siguiente sentido. Dirá, propiedades de inversión. Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir de forma fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado se miden por el modelo de valor razonable. Las demás se clasifican y miden como propiedades planta y equipo. Mire que ahí no es que yo esté decidiendo la política, ¿no? La norma me dice si se cumple esto, se miden así, si no se cumple, se miden de la otra manera. Prácticamente ahí no me da elección. No es que yo diga, yo elijo medir estas al valor revaluado y medir estas al costo. Si una entidad conoce o puede medir el valor razonable de una partida de propiedad de inversión sin costo de esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, debe usar el modelo del valor razonable con cambios en resultados para esa propiedad de inversión. Entonces fíjese que si se cumple la condición, si la entidad puede medir el valor razonable sin costo de esfuerzo desproporcionado, debe usar el modelo del valor razonable. No es una elección. Si se puede medir, tengo que hacerlo. Si no se puede medir, entonces debo usar el modelo de costo de depreciación deterioro para propiedad de inversión, donde no se pueda medir ese valor razonable. La gerencia de una entidad emplea su juicio profesional al determinar si el valor razonable de una propiedad de inversión se puede medir sin costo de esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha. Si yo contrato un perito evaluador, él siempre me va a dar un valor, siempre. Un perito evaluador nunca me va a decir, ay no, ese bien no se puede valorar, ¿no? Él siempre va a hacer una tasación. La entidad, si yo soy el administrador de la entidad, yo tengo que concluir si esa tasación que hizo el perito es fiable o no es fiable. Fíjese cómo es el asunto. El perito va y el perito tiene unas metodologías. Dice, voy a comparar los costos de otras, voy a comparar el precio de construcción a nuevo, depreciado y no sé qué, costo de reposición, rentas por rentas actuales, rentas futuras, y él siempre va a tener una valoración. Pero la entidad es la que decir, uy, este perito me está diciendo que este inmueble vale 1.000 millones. No, eso no es fiable. Yo sé que no me dan 1.000 millones por él. ¿Y por qué lo sabe? Pues porque llevo 5 años ofreciéndolo, pido 900 y no me los dan. Entonces mire cómo la entidad debe concluir si esa valoración es fiable o no es fiable. O sea que el valor razonable no es lo que diga el perito y ya. ¿Ok? Listo. Ya voy a explicarlo de la plusvalía en un segundito, Freddy. En el marco del párrafo 16.1, contexto de negocio en marcha implica ahora y en el futuro, es decir, en la actualidad y en un futuro cercano.
Por ejemplo, una oferta excepcional no vinculante no constituye en sí misma un contexto de negocio en marcha. Los párrafos 11, 27 al 32 proporcionan la guía para determinar el valor razonable. Entonces, yo tengo siempre que pensar en eso. Bueno, este inmueble, ¿qué expectativas tiene este inmueble hacia futuro? Para poder saber si voy a continuar teniéndolo o no, ¿sí? Porque es posible que un inmueble valga mientras esté en funcionamiento allí algún negocio. Una vez que el negocio deje de funcionar, es posible que el valor razonable del inmueble caiga. Por ejemplo, si yo tengo una casa y se la tengo alquilada a un banco y el banco construyó allí su oficina, esa casa tiene un valor altísimo porque seguramente tengo un contrato de arrendamiento que me genera unos ingresos fijos durante mucho tiempo. Pero el día que el banco se vaya, yo no puedo pretender que mi casa valga lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué probabilidades hay de que vuelva a alquilarla a un banco o a otra entidad que me pague lo mismo que pagaba el banco? Gabriel dice, profe, ¿yo puedo tener una propiedad de inversión a valor razonable y otra al costo? A ver, digamos que sí, pero al final la que no pueda tener al valor razonable, la norma me dice que la quite de ahí y la ponga en propiedades, planta y equipo. O sea que al final lo que haces es clasificarla y presentarla como propiedad, planta y equipo. No vas a tener una que diga propiedades de inversión medidas al valor razonable y propiedades de inversión medidas al costo, sino que la norma nos dice expresamente que aquellas que no se puedan medir al valor razonable, ¿sí? Entonces las contabilice como propiedades, planta y equipo utilizando el modelo del costo de depreciación deterioro, y además quedan en el alcance de la sección 17. Entonces las traslado allá a propiedades, planta y equipo. O sea que digamos que usted tiene dos edificios alquilados, uno es propiedad de inversión a valor razonable y el otro no se pudo medir a valor razonable, le tocó trasladarlo a propiedades, planta y equipo y por allá depreciarlo. Por acá me dice Ruth Pacheco, profe, ¿cuándo se hace necesario que a una propiedad de inversión se tenga que hacer avalúo? Cuando el valor razonable se pueda medir de forma fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado, y eso es un tema de juicio. Mire lo interesante de este tema, porque aquí usted como contador tiene que certificar los estados financieros diciendo que se ha hecho todo lo que hay que hacer. Pero aquí la sección 16 está diciendo que la gerencia, la administración, tiene que concluir si a un bien se le puede medir el valor razonable o no. Si usted le pregunta a un perito, él siempre le va a dar un valor, siempre. Usted le dice a un perito, ¿a cuánto valen las pirámides de Egipto? Y ellos le dan un valor. Ahora, ¿eso es un valor razonable? Yo diría que no, porque es que las pirámides de Egipto ni se compran ni se venden, ¿sí? Y ahora, una discusión muy interesante. Los bienes de la Iglesia Católica, las catedrales de la Iglesia Católica y las iglesias y todo esto, ¿tienen valor razonable o no? El terreno tal vez, pero la construcción no tiene valor razonable. Y pueden valer miles de millones de dólares o lo que quiera, pero es que la Iglesia Católica, si usted va y le ofrece a la iglesia comprarle una catedral, no se la van a vender, porque eso tiene un valor religioso que va más allá del dinero, ¿ok? Entonces, pero si usted lleva un perito evaluador, pues claro, ellos le dan un valor. ¿Cuánto vale la iglesia de la ermita? Entonces viene el perito y dice, si esta iglesia fue construida en tal año, con arte gótico, no sé qué, por aquí, por allá, el costo de reposición es tanto, eso no sé qué, esa iglesia vale tanta plata, pero eso no es valor razonable, ¿ok? Entonces, ojo con esos temas. Bueno, y por aquí me dice Freddy, por favor explique el concepto de plusvalía. La plusvalía es simplemente la valorización de los bienes inmuebles en este contexto de la sección 16. Cuando usted dice, es que yo compré un apartamento en 150 millones, luego a los 2 años, como me construyeron una autopista por el lado, un centro comercial, un colegio, ya mi apartamento no vale 150, sino que lo puedo vender en 300. Allí decimos que generó plusvalía. Ok, entonces si yo lo compro pensando en la valorización, digo que es un activo que lo tengo para generar plusvalías. Bueno, por aquí me dicen lo siguiente.
Patrimonio histórico, claro que sí, la Plaza de Bolívar en Bogotá. Esos son bienes que no tienen valor razonable. Pero como le digo, si usted trae un perito y le dice, dígame cuánto vale la ciudad del Machu Picchu, que él va y se la valora. Dígame cuánto vale, no sé, algo que no tenga más valor así. No sé, un puente por acá colonial, un edificio del siglo XVII. Sí, ellos lo valoran, pero no quiere decir que eso sea un valor razonable. No es un valor razonable fiable, ¿ok? Entonces, esa es la primera consideración. Mire que la clasificación de propiedades de inversión se da por dos elementos. Uno, la intencionalidad. Yo lo compré para generar rentas, plusvalías o ambas, ¿sí? Intencionalidad. Pero la segunda es que el valor razonable se pueda medir de manera fiable. Si no se puede medir de manera fiable, pues aunque lo tenga para alquilar, pasa a ser propiedades, planta y equipo. Nuris se adelantó al párrafo 16.7 y dice, habla de medición posterior a valor razonable o el modelo del costo de la sección 17. Vamos un momentico, saltémonos allá al 16.7, ya en la próxima sesión nos devolvemos al 16.2. Dice el 16.7, las propiedades de inversión cuyo valor razonable se pueden medir de manera fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado se medirán al valor razonable en cada fecha de presentación, reconociendo en resultado los cambios de valor razonable. Si una participación en propiedad mantenida bajo arrendamiento se clasifica como propiedad de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable será la participación y no la propiedad subyacente. Bien. Los párrafos tal proporcionan guía de valor razonable. Una entidad contabilizará todas las demás propiedades de inversión como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo del costo de depreciación deterioro. Entonces, esto es lo mismo que nos indica el párrafo 16.1. Las propiedades de inversión, primero que todo, intencionalidad. La compro para alquilar, la compro para generar rentas, la compro para generar plusvalías. Ese es el primer criterio. Segundo, ¿su valor razonable se puede medir fiablemente? Si la respuesta es sí, se quedan como propiedad de inversión. En el alcance de la sección 16 se miden al valor razonable. Si la respuesta es no, entonces salen de la sección 16 y hay que llevarlas como propiedad, planta y equipo en el alcance de la sección 17. ¿Sí? De hecho, voy a saltarme aquí un momentico al final de esto. Información a revelar. A ver qué nos dice. Pues miremosla aquí más fácil. Punto que por ahí aquí 10 que hay que revelar sobre propiedad de inversión. Entonces, para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados, voy a revelar esto. De acuerdo con la sección 20, esto es otra cosa. Y ya, mire que no me pide nada más. ¿Por qué? Si tengo propiedades de inversión, o sea, inmuebles que los tengo para alquilar, pero no pude medir el valor razonable de manera fiable, se van para la sección 17, propiedades, planta y equipo. O sea, no hay una categoría que se llame propiedades de inversión medidas al costo. Todo me lo voy a llevar a la sección 17 y van a quedar como propiedades, planta y equipo por el modelo del costo, depreciación, deterioro. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere mi colega Nuris y los demás, el párrafo 7 de la sección 16. Bueno, y una última pregunta, dice, ¿los terrenos destinados para agricultura y ganadería se clasifican como propiedades, planta y equipo? Sí, porque son terrenos que usted los está utilizando. Si usted compró terrenos para usted tener sus vacas o compró terrenos para usted cultivar sus plantaciones, eso es propiedades, planta y equipo. No son propiedades de inversión ni tampoco son activos biológicos. ¿Ok? Bueno, colegas, nos vemos la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche. Les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho, que duerman, que descansen y que Dios me los bendiga.